Bienvenidos y bienvenidas a Avenida Los Plátanos, un podcast del Departamento de Estudios Generales de la Universidad del Biobío. Avenida Los Plátanos, con la conducción de los académicos de la sede Concepción, Juan Pablo Amaya y Gabriel Cabezas. Avenida Los Plátanos. Avenida Los Plátanos. Avenida Los Plátanos. Avenida Los Plátanos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a nuestro podcast Avenida Los Plátanos, creado desde el Departamento de Estudios Generales. Mi nombre es Gabriel Cabezas y aquí estoy con el doctor Juan Pablo Amaya. Muchas gracias. Gracias por lo doctor, Gabriel. Había que decirlo. En este episodio tenemos un invitado especial desde nuestro departamento. Es nuestro colega, muchas veces nos ha acompañado a un café. De hecho, él es el que promueve el café y lo tenemos hoy día invitado porque desde el Departamento de Estudios Generales queremos conversar sobre su trayectoria, sobre su persona, sobre sus historias personales y afinidades. Edgardo Massa es profesor de inglés y tiene un posgrado en humanidades. Además, él tiene asignaturas en nuestro departamento que abarcan esas dos áreas, el inglés y las humanidades. Por lo tanto, es un gran invitado para comenzar nuestro podcast Avenida Los Plátanos como corresponde. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola a ambos. Muchas gracias por la invitación y espero que sea una conversación alegre, distendida, pero enriquecedora. Partamos por eso de alegre y distendida. ¿Es verdad, Edgardo, que tú también te consideras un fotógrafo, aparte de ser un profesor? Sí, efectivamente, practico fotografía como hobby en serio, desde que tenía alrededor de unos 15 años más o menos. Así es que ya son hartos años en la fotografía, muchas fotos, y tal vez no tantas como uno quisiera, pero sí hartas. Así que son hartos años de practicar el hobby. Sería bueno que más adelante, Juan Pablo, Edgardo nos diga algún Instagram o algo así para ver su arte. Claro, porque alguna vez nos comentó que hizo una exposición. Entonces, ¿hay registros de esas fotografías en medios digitales? Sí. Es un poco antiguo ahora, pero mucha fotografía la publiqué en Flickr, un sitio exclusivamente para fotografía. Y ahora en Instagram coloco mezclas de lo que hago, pero también de fotografía y algunas cosas como recomendaciones de música o fotografía o cosas del tipo humanista. Flickr tenía la característica particular que permitía subir las fotografías en una muy buena calidad, sí, y en unas medidas también muy de fotógrafo. Ahora Instagram obliga a este recorte, a este encuadre, claro, bien particular. Y baja la calidad también. Con filtros. Oye, Edgardo, tú mencionaste música. ¿Te gusta un estilo de música en especial que lo acompañas a tus fotografías o cualquiera nomás? Sí, como casi todo ser humano, he pasado por distintas etapas de la fotografía, de la música en este caso, y también de la fotografía. Y yo partí como más o menos todo el mundo que le atrae la música de su época. En mi época, y como yo soy profesor de inglés, me gustaba mucho la música en inglés, y estamos hablando de varias décadas atrás. Y después fui evolucionando a medida que pareciera que cuando uno va creciendo en edad y también va madurando como persona, empiezan a cambiar algunos estilos. Entonces yo partí con la época de adolescente, digamos, la música de esa época era la onda disco, el rock, ¿no es cierto? Y después empecé a variar un poco, empecé a escuchar un poco de música más tranquila, hasta que finalmente llegué a una madurez, y me gusta mucho el jazz. Entonces finalmente la mayor parte de la música que yo escucho es de jazz. ¿Cómo se compatibiliza la instantaneidad de la fotografía, esa captura del momento, con la versatilidad que puede tener el jazz, de la improvisación, de los cambios de ritmo? Es que las dos cosas yo diría que son artes de alguna manera complementarios. ¿En qué sentido? En la fotografía uno
puede fotografiar algo que es figurativo, es decir, tal como está, o uno puede crear una fotografía. Entonces ahí tiene libertad. Además de eso hay ciertas reglas, ¿no es cierto?, que uno ha ido adquiriendo en el tiempo a medida que ha estudiado también, porque la fotografía también se puede estudiar, digamos, desde el punto de vista de la composición y todas esas cosas, la luz, etc. Entonces, ¿hay libertad para crear? Sí. Y el jazz es lo mismo. El jazz es un tipo de música que, como lo decía el gran Miles Davis, no es lo que tocas, sino cómo tocas lo que tocas. Entonces, ahí hay dos cosas que tiene el jazz que parece que va por el camino que yo siempre he tomado, que es trabajo colaborativo, pero también esa libertad. El jazz, uno puede tomar un tema y empezar a tocarlo todos juntos, pero va a llegar un momento en que va a tener, cada uno de los músicos va a tener libertad para improvisar, pero siempre va a estar acompañado de los otros que tienen que seguirlo, y especialmente algunos que marcan la música, como es un contrabajo o una batería. Entonces hay un trabajo en equipo siempre, pero le da la libertad a cada uno de en un momento dado improvisar. Entonces eso es lo que tiene bonito el jazz, que como dicen los mismos músicos de jazz, es libertad, pero a la vez es trabajo en conjunto. Podríamos hacer un episodio solamente de jazz y fotografía con Edgardo. Claro, y que nos recomiende Sería quizás bueno. hacia el final alguna obra, algún disco específico de... Sí, ningún problema. Bueno, pero para que nuestros auditores lo sepan, nuestro podcast se va a centrar principalmente en lo que hace nuestro departamento, que es el Departamento de Estudios Generales, con la comunidad y con las distintas facultades de la Universidad del Biobío en su sede Concepción. Edgardo, tú de ahí, del jazz y la fotografía, vamos a pasar a tus estudios, ¿verdad? Tú eres profesor de inglés, además eres magíster en humanidades. ¿Ese es tu magíster? Sí, magíster en humanidades con mención en mundo contemporáneo. Ok. ¿Puedes contarnos un poco cómo comenzó ese interés? Porque de pasar de profesor de inglés, que quizás podrías haberte especializado en esa área, pero sin embargo escogiste humanidades. Cuéntanos un poco de eso. Es una evolución bien fuerte para mí, desde el punto de vista que cuando yo empecé en esto del inglés tenía alrededor de 12 años. Desde más o menos esa época, y fue muy claro para mí, un momento dado, allá por el año 77. Y una de las razones era que el inglés era una barrera. No poder entender las canciones, como digo, cuando partí con escuchar música, no entender lo que se decía en las canciones era una barrera terrible. Entonces me puse la meta de aprender inglés a corto plazo. Y esto de pasar a ser un hobby, después pasó a ser un interés profesional, porque me encantó el poder hablar en inglés, el poder escribir en inglés, el poder leer cosas en inglés y ver a otras personas comunicándose en un idioma neutro. Entonces, poder conocer de distintas culturas a través del idioma fue realmente espectacular para mí. Entonces, así es como me interesó estudiar inglés como carrera. Y en ese momento la posibilidad era la pedagogía, y también por un interés personal de enseñar ese inglés que me había de alguna manera embelesado, podría ser la palabra. Cautivado, atrapado. Cautivados, exactamente. Era la idea que además otra gente pudiera saber o pudiera comunicarse en inglés. Entonces decidí estudiar inglés como profesión para enseñarlo, pero a medida que avanzaba, después ya en la profesión, a medida que avanzaba en el tiempo y empezaba a ver cosas específicas del inglés, como enseñar el pasado, yo no quería preguntarles a los alumnos la típica pregunta de ¿qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste en las vacaciones? ¿Qué hiciste en las vacaciones, cierto? Entonces, porque lo típico nomás, es lo más cercano, digamos, que uno tiene como para que los alumnos apliquen lo que aprendieron, en ese caso, del tiempo pasado. Entonces, pero como mis intereses iban también por las humanidades, empecé a hacer preguntas que tenían que ver con historia o cultura,
desde el pasado, cualquier pregunta del pasado, pero desde el punto de vista, por ejemplo, histórico o cultural. Y me empecé a dar cuenta que los alumnos no manejaban en absoluto cosas generales. Aquí vamos a hablar de las específicas, pero cosas generales, como preguntar de las guerras, ¿no es cierto?, del siglo XX, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, cosas de ese estilo. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que los alumnos no manejaban eso, surgió el otro interés, que era cómo hacer para que los alumnos pudieran complementar a través del inglés y después crear en ellos el interés por seguir alimentándose culturalmente solos. Es que me dediqué a las humanidades. Entonces ahora en la universidad hago las dos cosas. Pues hago clases de inglés, pero también hago algunos cursos de humanidades que redundan en el fondo en entender el mundo que los rodea. Y es por eso que en ese caso mi magíster me ayuda mucho, porque tiene que ver con el siglo XX. Entonces, como los alumnos siempre están inmersos en una especie de presente cercano, es que la idea de plantear algunos cursos de humanidades es para que ellos entiendan cómo llegaron hasta hoy. Por ahí va la idea. Gabriel, hay que decir que nuestro Departamento de Estudios Generales depende de la Facultad de Educación y Humanidades que está en Chillán, pero nuestro campo de acción está aquí en Concepción. Por lo tanto, nosotros ofrecemos formación en humanidades para todas las carreras de la sede. Entonces tenemos estudiantes de arquitectura, de las ingenierías, de todas las facultades, de las 6 facultades. Entonces, ¿qué ofrece, Edgardo, como asignatura a estos estudiantes de Concepción? Suponemos que tus asignaturas mezclan estas dos áreas, el inglés y las humanidades. Sí, hay una asignatura que mezcla las dos cosas y hay otra que es totalmente en español. Voy a partir por la de inglés porque es la que combina las dos cosas. Es una asignatura que, a propósito de lo que ya dije, se me ocurrió crearla para aquellos alumnos que tienen cierto manejo del inglés. Nosotros en la universidad hacemos en general 4 niveles de inglés. Entonces esta asignatura pide como prerequisito que tengan el nivel 3 hacia arriba, porque tienen que leer, escribir en algunos casos. Y esa asignatura se llama Sounds and Images of the Last Century. En español, por favor, Edgardo, para nuestro público. Sonidos e imágenes del último siglo, o de los últimos 100 años, digamos. Entonces esa asignatura, la tendencia es que a través de lo que vamos a ver en la asignatura, los alumnos desarrollen también sus habilidades de inglés que han aprendido a través de esos 3 semestres. Y hablamos de sonidos e imágenes de los últimos 100 años desde el punto de vista de que hay momentos en los últimos 100 años que empezaron a marcar la forma del desarrollo de las personas. Yo no hablo de sociología, sino que hablo de personas. Entonces hubo ciertos hechos que fueron marcando de alguna manera la forma de actuar de las personas a través del tiempo, hasta que finalmente llegamos al presente y la idea es que los alumnos, y este es el mismo sentido que tiene la otra asignatura, hasta que finalmente los alumnos a través del curso vayan entendiendo por qué ellos son como son hoy día. Esa es la finalidad de esta asignatura. Entonces hacemos un recorrido por algunos hechos puntuales de la historia del siglo XX en inglés, y ellos tienen que escribir después cosas en inglés con respecto a eso. Entonces así vamos sacándole provecho a dos cosas. Uno, el inglés, desarrollar el inglés, y por el otro lado que vayan entendiendo algunas características que tuvieron los tiempos mucho anteriores a su vida, y así van entendiendo las generaciones anteriores, porque conversamos de repente también por qué existe esa brecha generacional entre los papás y los abuelos. Entonces ellos van entendiendo así a esas generaciones y finalmente logran, me imagino, y es la idea que tienen los dos cursos, es luego de entender todo eso, a lo mejor también tener una mejor comunicación con las otras generaciones. Así que ese es por el lado de la asignatura en inglés. Y la otra asignatura se llama Televisión, Cultura y Nuevas Costumbres,
que si bien es cierto parte con el nombre de televisión, pero en realidad tiene que ver con todas las redes sociales o los medios por los cuales la gente se comunica y se informa. Y ese es tomé un poco más reciente, porque por los medios masivos de comunicación efectivamente parten hace unos 70 años atrás, especialmente en Chile por los años 60. Entonces, la idea es que los alumnos de esos cursos vayan entendiendo, digamos, cómo ha ido influyendo los medios de comunicación en las formas y costumbres de las personas, y así llegar a estas nuevas costumbres a través de la cultura que implantan de alguna manera los medios de comunicación, todos. Entonces, la idea nuevamente es que los alumnos entiendan por qué la cultura y todas las costumbres que existen hoy son así y de dónde vienen. Y hemos logrado hacer bastantes cosas interesantes con eso. Edgardo, mencionaste que, bueno, uno de los requisitos, por ejemplo, para uno de los cursos es el inglés. ¿Pero existe un perfil para el estudiante o tienes estudiantes de todas las carreras de la universidad? De todas las carreras, pero pocos. La idea es que el perfil del estudiante desde el punto de vista del inglés es el inglés normal, comunicacional que tenemos en la universidad, porque en el fondo la asignatura no es una asignatura específica, sino que se pueden tomar distintos temas y ellos tienen que desarrollar esos temas en inglés de manera tal que la idea es que los alumnos sepan por lo menos escribir o expresarse de alguna manera en inglés. ¿Cómo le decimos a un estudiante de ingeniería que entra muy entusiasmado a tomar cálculo, álgebra, que es importante entonces en su formación universitaria también reflexionar en torno a las humanidades? Aquí voy a hacer la historia de este curso de televisión. Yo partí este curso ya hace más de 7 años, más o menos, por ahí, 2013. Y partí el primer semestre con 5 alumnos. El segundo semestre tenía 8 alumnos, luego tuve 12 alumnos, luego 18, 25, y desde ahí nunca he bajado el número máximo que acepta la asignatura, que son 35. E incluso el año pasado, el 2020, es decir, cuando estábamos ya en pandemia, tuve muchos más, porque se abrió la asignatura para que la pudieran tomar más alumnos. Y la verdad es que ha sido bastante gratificante el hecho de que siempre fue creciendo, y los últimos 5 años, más o menos, 4 años, se ha mantenido en una gran cantidad de alumnos. Y lo interesante de esto es que cuando yo hago una encuesta a los alumnos y les digo por qué tomaron o cómo tomaron la asignatura, cómo llegó a oídos de ellos, y hay un gran número que me dice que por recomendación de otro alumno que la tomó antes, y la mayoría son de ingeniería. Entonces se ha ido de alguna manera popularizando la asignatura en el área de ingeniería, porque primero lo tomaron muy pocos alumnos, pero encontraron interesante salir de lo que ellos hacen todos los días, toda la semana. Esa ha sido una de las razones, que ven cosas distintas, que les cambia de alguna manera la manera de pensar, y por eso la encuentran interesante. Por lo menos eso es lo que dicen las encuestas que hemos hecho. Perfecto. Y Edgardo, sabemos que también tú, a raíz de estos cursos que haces, has hecho algunas investigaciones y has hecho algunas publicaciones. Cuéntanos un poco de eso, de lo que has logrado conseguir, de lo que has logrado descubrir gracias a tus asignaturas y las publicaciones que has tenido últimamente. Sí, a propósito de estos mismos cursos, como era algo distinto de lo que yo hacía, empecé a ver en los alumnos ciertas actitudes, como por ejemplo opiniones, desarrollar un pensamiento distinto al que ellos tenían, y empecé a investigar junto a una colega de otra universidad, y empezamos a descubrir en esas investigaciones que los alumnos, la asignatura tenía buena aceptación por parte de los alumnos, porque dentro de los resultados que arrojaron estas investigaciones, que luego transformamos en artículos, era que ellos aprecian que se les haga asignaturas de humanidades
desde el punto de vista de que ellos ven una nueva realidad y también comienzan a pensar el mundo de otra manera, porque cuando comparten en la sala las distintas actividades que se les hacen, empiezan a escuchar a otros de sus compañeros que son de otras carreras. Ejemplo de ellos son los alumnos de ingeniería propiamente tal, pero también están los de trabajo social, los de arquitectura y los de ingeniería comercial, que se mezclan. Y una de las técnicas de ese curso es que todos se mezclen aleatoriamente y ahí empiezan a encontrarse los pensamientos distintos. Entonces ellos resaltan el hecho de que se ponen más tolerantes a las opiniones de otros alumnos y también se generan nuevas discusiones entre ellos al escuchar otras formas de pensamiento. Y eso ha sido lo enriquecedor, y ellos, como digo, el resultado de esto ha sido básicamente esos dos, que empiezan a concebir el mundo de otra manera, y también ellos desarrollan más tolerancia con respecto a otros pensamientos y el trabajo colaborativo, que ellos lo manifiestan como una de las buenas cosas del curso, el trabajo colaborativo y el cambio de pensamiento. La discusión, la conversación, el diálogo al interior de la sala, bastante democracia se genera entonces en esos espacios. Sí, la forma de desarrollar la clase es, primero yo ocupo alrededor de unos 15-20 minutos presentando el tema que puede ser filosófico, que puede ser literario, que puede ser político, o puede ser de contingencia. Luego hay alrededor de unos 30 minutos donde ellos, a través de las actividades que yo presenté y después la manera de desarrollar la actividad, ellos discuten, y ahí es donde se produce todo este diálogo y toda esta forma, como tú lo mencionas, democrática de hablar entre ellos. Luego ellos tienen que hacer un informe que en los últimos 30 minutos lo presentan al resto de la clase, y también se generan algunas discusiones para la conclusión de la clase. Sí, me parece muy interesante esto. Edgardo, ¿cómo tú puedes evaluar, por ejemplo, cómo evalúas a tus alumnos en este aspecto, en las clases? Las evaluaciones, como la asignatura se trata de que ellos trabajen y aprendan cosas, no es una prueba, es un trabajo que ellos tienen que desarrollar a partir de todos los temas que hemos desarrollado en las clases. Entonces hay dos trabajos. El primero en la mitad del curso, que toma los primeros temas, y el último trabajo, que puede ser un resumen de todos los temas, donde ellos escogen el tema y lo tienen que desarrollar a través de todo lo que han aprendido en la clase, en una especie de póster, por ejemplo, o una presentación PowerPoint, donde ellos desarrollan, hacen una introducción, un desarrollo y concluyen el tema que ellos escogieron de acuerdo a todo lo que ellos pudieron adquirir durante el semestre. Para nosotros que no nacimos con internet, con muy poca televisión, yo recuerdo en el sur, blanco y negro, chicharreando cuando caía lluvia. Dos canales, exactamente, sin programación infantil muchas veces. ¿Cuáles son los temas que le interesan a estos estudiantes para reflexionar? Que ellos sí nacieron con televisión, con internet, con televisión por cable, con YouTube. Ahora creo que la generación Netflix ya no ve televisión abierta, entonces... Claro. Dentro de eso yo les pregunté alguna vez si ellos ven televisión o no. Ellos me dicen que ven poca televisión. Entonces, porque ven más internet, Netflix, YouTube, etc. Pero los temas, increíblemente, los temas que a ellos les llevo, les interesan porque en general tienen que ver con ellos. Entonces, ejemplos de ellos, les llevé hace un tiempo atrás, y parte con el curso parte con ese libro que es La cultura huachaca de Pablo Huneus, que es un libro de los años 80. Pero cuando ellos lo leen o ven el capítulo que nosotros vemos en la clase, que es el capítulo 6, ellos se ven reflejados en ese texto. Entonces, sobre eso empieza la conversación, y finalmente ellos entran en esa conversación, se ven reflejados y todos reconocen que algo tienen, y la idea es que ellos se den cuenta, ya sea para cambiar o mantener esas formas que a ellos les gustan.
Los seminarios, Edgardo, tenían que ver principalmente con humanidades. Nosotros podemos decir que nuestro experto en humanidades, Juan Pablo, es Edgardo en el departamento. Por supuesto, ¿quién más? Edgardo, entonces te vamos a hacer unas preguntas claves. Para ti, como académico y como experto en humanidades, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve enseñar humanidades para todos? ¿Es para todos o solamente para algunos? Es decir, las humanidades deberían ser para todos. Como lo dicen algunos autores, el ciudadano de cualquier país del mundo necesita de las humanidades para ser un mejor ciudadano. Las ciencias necesitan de las humanidades porque esos profesionales después tienen que tomar decisiones que no siempre tienen que ser cuantitativas, sino más bien cualitativas, porque tienen que tomar ahora en cuenta otros factores. Ya la experiencia nos ha llevado por este concepto de la lógica o el uso excesivo de la razón a tener un mundo sobrecalentado y contaminado, porque siempre se ha tomado esta decisión numérica en nombre del progreso, y las humanidades equilibran ese excesivo uso de la razón, como lo decían antes algunos filósofos, de manera tal que podemos tomar mejores decisiones, porque finalmente, ¿cuál es el objetivo de todo lo que hace el ser humano, la persona, la humanidad? El objetivo es el mismo, somos nosotros mismos. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es para nosotros. Y si no lo hemos hecho bien hasta ahora, porque se ha dejado de lado esta parte humana, indudablemente que hay que cambiar la forma y encaminarse en un nuevo humanismo, que hace poco tiempo atrás escuché a alguien que decía que ahora los científicos tienen que ser los nuevos humanistas, porque si no vamos a terminar mal. Exactamente. Y tu clase, Edgardo, que es un espacio como la ágora antigua de encuentro de los estudiantes para el diálogo, como lo habías mencionado antes, ¿es un espacio para la democracia? De todas maneras, porque todos los estudiantes tienen la oportunidad de hablar y expresar sus ideas en base a lo que se ve en la misma clase o en el semestre anterior, o sea, durante el semestre, las clases anteriores. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, el cómo enseñar humanidades en general, en estas investigaciones que he hecho, una de las conclusiones ha sido que como hoy día todo es, para los estudiantes, esto de la inmediatez, tiene que ser rápido, etcétera, creo yo que una de las formas es tomar temas y desarrollarlos en una clase, pero dejar este interés, este bichito en el estudiante para que él siga después fuera de la clase investigando sobre ese tema que le interesó. Creo yo que eso es sumamente importante para que volvamos a tener este ciudadano humanista. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes antes de ser profesionales tienen que ser personas y luego profesionales. Así vamos a tener, digamos, una mejor sociedad. Y este tiempo en que nos hemos recluido en nuestras casas y nos hemos comunicado por las redes, ¿qué reflexión te ha generado, Edgardo? ¿Hay algún proyecto que se esté gestando en esta pandemia? Tus cursos siguen en pandemia, ¿verdad? Sí, tuvimos que hacer unos cambios ahí porque ya no es la presencialidad, entonces ahora los alumnos están lejanos, no tenemos esa cercanía donde cualquiera de los que estaba hablando podía mostrar algo. Ahora es como más protocolizado todo esto, entonces sí, hay proyectos a lo mejor en el futuro de tratar de juntar todo esto que se hizo en las clases, más lo que se ve fuera, y tratar de llevar algún tipo de texto, de libro, donde se relacionen muchas cosas y cómo, en el fondo, finalmente, cómo afecta el estudio de las humanidades a estos profesionales. Es decir, mostrar el aspecto humanista de los profesionales, ya sea en su trabajo o en la vida cotidiana. Y viene un nuevo artículo, un nuevo libro, un nuevo proyecto de investigación, un proyecto de creación artística, nuevas fotografías. ¿Qué viene, Edgardo? Todo. Exposiciones. En principio, claro, en principio son los artículos. Ahora quiero hacer un artículo de reflexión más que de investigación con respecto a este mismo tema. Y a lo mejor reflejar eso también, esa reflexión en algún libro
que sea visual con parte de los textos de esos artículos, donde se vea la influencia de la formación por humanidades en los estudiantes de ingeniería o de ciencias. ¿Todos tus proyectos e investigaciones tienen un hilo conductor? ¿Todas se unen entre sí, Sí. o te enfocas en cosas distintas? Tienen el hilo conductor en general de que es la formación por humanidades en los estudiantes de ciencia o tecnología, digamos, ¿no es cierto? Entonces, siempre el hilo conductor va las humanidades para los estudiantes de ingeniería, pero que involucra todas las carreras técnicas. Perfecto. Ha sido una grata conversación, Juan Pablo, con nuestro invitado estelar. Nos ha dado una buena reflexión en torno a qué ha significado para él la investigación en humanidades, a también su propia reflexión de las humanidades, la reflexión que has tomado de los estudiantes de ingeniería, de arquitectura, de trabajo social, en estas asignaturas de humanidades. Así que tenemos una mirada bastante compleja. Exacto, es algo que podemos implementar no solamente en nuestra clase. Edgardo implementó esto en sus clases de inglés, esto puede ser en cualquier otro tipo de asignatura, así que muchas gracias por todos estos comentarios y recomendaciones que también podemos tomar sobre tus investigaciones, Edgardo. Ahora, en otro ámbito, Edgardo, ¿qué podrías recomendarnos a nosotros para escuchar, para ver, para leer? Me gusta esa idea de recomendar música. En este caso, como siempre, yo digo, ahora ya casi siempre escucho jazz. Cuando uno quiere escuchar jazz y quiere empezar en esto del jazz, porque el jazz puede ser un poco difícil para la gente que no le gusta desde un principio. Lisa Simpson es una incomprendida con el jazz. Claro, por ejemplo. Entonces, en este caso, sí, hay algunos músicos de jazz que marcaron historia. Uno de ellos es Miles Davis, y el tema, de hecho, el álbum más vendido en la historia del jazz es de Miles Davis y se llama Kind of Blue. Otro importante de los músicos de jazz es John Coltrane, que él también tiene un álbum que se llama A Love Supreme, y que también es de los más importantes y son buenos para introducirse en el jazz. Otro interesante es Dave Brubeck, que también tiene un álbum súper interesante que se llama Time Out, y el tema principal se llama Take Five, que es bastante estimulante de escuchar y uno como que le va gustando. Así que por ese lado está digamos, en el lado de la música, esos tres diría yo. De lo moderno puede ser Herbie Hancock, ¿ya? Que tiene un tema muy bonito que se llama Cantaloupe Island, que es la isla de los ¿cómo se llama? De los melones, algo así. ¿Ya? Vamos a anotar, yo anoté todos el top, porque parece que es un top 5 de Edgardo. Sí, sí, exactamente. Sí, y nos va a quedar debiendo, quizás para que lo publiquemos en nuestras redes, la dirección de Flickr y su perfil de Instagram sí, para ver la sí. fotografía. Oye, Edgardo también ha invitado a jazzistas aquí al departamento, ¿eh? Así que ¿podéis repetir eso, Edgardo? Sí, eso sería una buena iniciativa, seguir invitando gente que nos ayude, por un lado en la música o en las artes y por otro lado en las humanidades. Yo creo que muy bueno. Y quizás también nos va a quedar debiendo para otro capítulo de nuestro podcast, si hacemos otra temporada, sí, la experiencia en el ciclismo. Algo que Edgardo no ha mencionado en este capítulo, pero que en algún café siempre lo dijo. Dato. Coleccionismo de trenes en miniatura. Coleccionismo No me de echen al trenes. agua, por favor. Y un último dato también. Ha sido jugador de juegos de mesa. Bueno, Ticket Con to un Ride. éxito relativo. ahí pero somos todos culpables. Sí, debemos confesar que somos culpables. Antes de terminar, quisiera algunas cosas de las humanidades. No sé si me permiten Por supuesto. decir. Bueno, en términos de fotografía, por ejemplo, están siempre uno de los más conocidos, Henri Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, ¿no es cierto? Dorothea Lange, hoy día Sebastião Salgado, etc. Y en términos de textos, hay unos libros que no son largos y son muy, muy enriquecedores. Hay un autor italiano que se llama Nuccio Ordine, que escribió una especie de manifiesto de las humanidades y que se llama La utilidad de lo inútil.
Alguien también que está es muy conocida hoy en día es Martha Nussbaum, que escribió un texto que se llama, un libro que se llama Sin fines de lucro, que habla, ¿no es cierto?, de las humanidades y la educación. Adela Cortina también, cuando habla de la ética y para qué sirve realmente, y ahí habla del ciudadano ella, con la ética y las humanidades. Y hay otros autores como Tony Judd, que es un historiador que murió hace unos años atrás, pero un texto que yo uso en la clase se llama Algo va mal, que él escribió ese texto en relación a Estados Unidos e Inglaterra, pero cuando uno lo lee, piensa que está leyendo lo que pasó en Chile desde los últimos 10 años hasta ahora. Es estar leyendo como si él hubiese estado acá. Y para mencionar algún autor nacional, nuestro desaparecido Humberto Maturana, con un texto que también utilizo, que se llama La objetividad, un argumento para obligar. Entonces, cuando a uno le dicen, no, pero si esto es objetivo. Entonces, es como la ley. No porque sea una ley quiere decir que es bueno. Fue legal la esclavitud durante muchos años, pero bueno, ahí están las consecuencias. Entonces, esos autores son interesantes y creo yo que a uno lo dejan incentivado a seguir adelante. Muchas gracias, Edgardo, por esas recomendaciones. ¿Anotaste las últimas? Sí, las anoté y anoté aquí también que tenemos que hacer otro episodio. Otro capítulo, sí. Lo vamos a estar invitados para la próxima temporada entonces. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, por estar con nosotros. Gracias, Juan Pablo, por compartir este episodio. Gracias a ti, Gabriel, también por acompañarme en esta odisea que va a significar acompañarlo a ustedes por los próximos capítulos. Y esta idea loca que en algún momento se fraguó se está materializando. Y muy buena, muchas gracias por invitarme. Sí, así que nos pueden encontrar en redes sociales, en la página de nuestro departamento y también yo creo que se va a compartir en algún momento. Así que muchas gracias y nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Has escuchado Avenida Los Plátanos, un espacio para conversar, debatir y disfrutar con interesantes invitados de nuestra universidad. Avenida Los Plátanos. Acompáñanos en un próximo capítulo con más conversación, anécdotas y recomendaciones. Búscanos en nuestras redes sociales y página web. Avenida Los Plátanos.